Hola con todos, continuando con el curso de Semiología Médica, en esta sesión hablaremos de la exploración del codo. Soy el docente Ken. Antes de hablar de la exploración física del codo, hay que recordar qué estructuras óseas forman parte de ella. Recuerda, son tres estructuras óseas, estamos hablando del húmero, del cúbito y del radio. Del húmero hablamos específicamente de su parte distal y del cúbito y el radio de las partes proximales. Producto de la interacción de cada una de estas estructuras óseas, se van a dar tres articulaciones. Articulación entre el húmero y el cúbito, articulación entre el húmero y el radio, y la articulación entre el radio y el cúbito. El húmero y el cúbito, recuerda que es una articulación troclear. El húmero y el radio es una articulación condilia, y el radio y el cúbito es una articulación trocoide. Estas dos articulaciones participan en los movimientos, M de movimientos, tanto de flexión como extensión. En caso de la articulación radiocubital, participa en los movimientos de pronación y supinación. ¿Ya, chicos? Muy bien. Los movimientos normales, ya te lo hemos mostrado, aquí puedes corroborar en la imagen qué consiste en cada uno de ellos. No solamente basta con saber que el codo puede realizar estos 4 movimientos, o en algunos textos lo consideran 2, ¿no? Juntando la flexo-extensión y la pronosupinación, sino que aquí hay que remarcar el ángulo en el cual se van a realizar cada uno de ellos. ¿No? Por ejemplo, la flexión se logra realizar hasta un ángulo de 150, 160 grados. En cambio, la extensión se realiza hasta un ángulo de 0 grados, salvo en algunos casos donde hay una hiperextensión, este ángulo puede ser incluso considerado como negativo, hasta menos 5, y en algunos casos muy excepcionales pueden ser hasta menos 10 grados, ¿ya? La supinación y la pronación se realizan en ángulo de 90 grados, tal cual como puedes observar la mano, que es el punto de partida para poder evaluar, ¿ya? 90 grados para la supinación, 90 grados para la pronación. ¿Es indispensable saber estos ángulos? Sí, porque esto nos va a permitir determinar si hay una alteración en la realización de los movimientos, sobre todo si hay limitaciones para hacerlos de forma completa. Ahora, antes de pasar propiamente a la exploración del codo, es importante remarcarte que la historia clínica, la anamnesis específicamente, es muy importante, sobre todo para poder considerar una etiología que comprometa a esta región. Y dentro de la anamnesis, no olvidarte consignar la edad del paciente, el sexo, la dominancia, es decir, si es diestro o es zurdo, la actividad laboral que desempeña y de esta, qué tipo de actividad es, ¿no? Hay que remarcarlo, si hay carga de objetos, si hay movimientos repetidos del miembro superior y también determinar si el paciente realiza alguna práctica deportiva, si lo hace a nivel profesional o si lo hace de forma aficionada y la frecuencia con que la realiza, ¿ya? Es muy importante. Ahora sí, la inspección del codo, ya estamos hablando de exploración física como tal, es de tipo estática, E de estática y y también dinámica, ¿ya? Entonces no te olvides, tenemos inspección estática e inspección dinámica. En la estática nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente tanto adelante, de perfil, como atrás, ¿no? Al hacer esto vamos a poder observar de forma más específica tanto la cara anterior del codo, la cara lateral del codo, como la cara posterior del codo. ¿Y qué vamos a identificar en ella? La postura en la cual se encuentra el miembro superior, ¿ya? Vamos a ver también la piel de este y si hay cambios, por ejemplo, si hay signos inflamatorios, si hay rubor, si hay eritema, si hay tumefacción, o también la presencia de algunas anormalidades o sobresalientes que pueden corresponder a nódulos, que pueden corresponder a tofos, o también identificar si hay algunos procesos eritemodescamativos como placas psoriáticas. Bien. Empezando con las deformidades, nosotros tenemos que identificar si nuestro paciente presenta una desviación valga o una desviación vara. Es decir, hablamos de un cubitus varo y un cubitus
valgo, ¿ya? Varo y valgo. Vamos a poner acá varo y un cubitus valgo. Muy bien. Pero antes que eso, importante remarcarte que existe un cubitus valgo fisiológico, ¿ya? Un cubitus valgo fisiológico. Por ejemplo, acá tenemos el eje corporal y aquí tenemos pues la extremidad, vamos a representarlo así, la extremidad, ¿ya? La extremidad. Un cubitus superior, ¿ya? En un cubitus valgo fisiológico hay un ángulo de separación entre el antebrazo, ¿ya? Y el eje corporal de 5 a 15 grados. No te olvides, de 5 a 15 grados. Eso es lo normal. Cuando hablamos de un cubitus valgo ya patológico, cuando el ángulo de separación es mayor a 15 grados, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede corresponder a 30 grados, ya no es normal, ¿sí? ¿Y por qué es importante identificar dicha deformidad? Porque nos puede llevar a plantear que hay una alteración de los ligamentos. ¿Pero qué ligamento? El colateral interno, ¿ya chicos? El colateral interno. O puede deberse también a una fractura de la epitróclea. ¿Ya chicos? Una fractura de epitróclea. Y si es un niño, con síndrome de Turner, también puede observarse un cúbito valgo que puede ir desde los 30 hasta los 60 grados de separación entre el antebrazo y el eje corporal, ¿no? En cambio, en un cúbito varo, el miembro va a estar hacia adentro, ¿no? A diferencia del valgo, el miembro está hacia afuera, en un varo está hacia adentro. Indicativo de un varo puede ser la fractura supracondilia, ¿ya? Que es muy frecuente, sobre todo en niños, o puede ser también de forma específica una fractura del epicóndilo lateral. Chicos, epicóndilo lateral. O caso contrario, puede ser también una afección o lesión del ligamento colateral externo. Entonces, el miembro se va hacia adentro en grados negativos. Hablamos de, por ejemplo, menos 5 grados. Entonces, esto no es normal, ¿ya? No es normal. Además de eso, habíamos mencionado que debemos identificar alteraciones con relieve que pueden corresponder, en este caso, a nódulos o tofos. Entonces, es importante aquí precisar que puede tratarse de una artritis reumatoide, nódulos reumatoideos, o puede tratarse de una gota. Entonces, hablamos de tofos. Una de las características indispensables para poder diferenciarlas es la coloración. Los tofos generalmente van a ser de coloración blanco-amarillentas. En cambio, en la artritis reumatoidea, estos nódulos van a ser de color piel. Ya ambos son de consistencia firme, y van a presentar desde superficies lisas hasta pueden estar ulceradas. En ambos casos pueden llegarse a ulcerar. Chicos, por eso no hacemos más hincapié en ello, pero importante considerar estos tipos de etiología, ¿no? Y diferenciarlos de los santomas, que también pueden ser considerados como diagnósticos diferenciales, porque estos nódulos pueden ser de distintos tamaños, ¿ya? En el caso de los nódulos reumatoideos, son más frecuentes en los varones, ¿ya? Siendo a pesar de que la enfermedad es más frecuente en las mujeres, pero la presentación de los nódulos es más frecuente en los varones, sobre todo aquellos que cursan con factor reumatoideo positivo y elevado, ¿ya? Positivo y elevado. ¿Qué más también podemos identificar en la región del codo? La presencia de placas. Recuerda, tanto los nódulos reumatoideos como las placas psoriásicas son de predominio en zonas de fricción, de roce, ¿ya? Entonces, esto es importante. Características que me permitan reconocer una placa psoriásica, bueno, son descamativas, ¿ya? Son lesiones descamativas con un fondo eritematoso, por eso les llaman placas eritemo-descamativas, y sobre todo están asociadas a las artropatías psoriáticas, ¿ya? Por eso no hay que dejar de considerarlas como una posible afección intraarticular, a pesar de que se trate de una lesión a nivel de piel. También podemos identificar la tumefacción, ¿no? Por ejemplo, no solamente tumefacción, sino equimosis. Esto es muy sugerente de una fractura de codo. Por lo tanto, la recomendación aquí es no manipularla, porque no sabemos qué tipo de fractura es. Puede ser una fractura comminuta, ¿ya? O puede ser una fractura
simple, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos qué tipo de fractura es y el grado de desplazamiento? Solo con radiografía, ¿ya, chicos? Pero equimosis y tumefacción generalizada, indicativo de una fractura. Muy bien. Y también podemos ver u observar la presencia de cicatrices que nos pueden indicar que nuestro paciente fue sometido a una práctica quirúrgica, ¿no? Y que podemos incluso indagar mucho más de ello, qué tipo de intervención quirúrgica se le realizó. Entonces podemos indagar si fue a consecuencia de una fractura, preguntarle qué tipo de fractura fue, etcétera, etcétera, porque esto puede llevar también a limitaciones funcionales en nuestro paciente y por eso acude a consulta. En el caso de las tumefacciones, tenemos que resaltar que pueden ser de origen articular, ¿ya? Pero también pueden ser tumefacciones a consecuencia de inflamación de las bolsas sinoviales. Por ejemplo, en una tumefacción articular, los surcos olecranianos, tanto internos y externos, van a estar ocupados, ¿ya? O sea, van a borrarse. Y incluso como es generalizada, ya tienden a ser tumefacciones generalizadas, lo podemos observar no solamente en la parte posterior o en la región posterior del codo, sino también en la región o cara anterior del codo, ¿ya? Sobre todo en la parte externa del radio. En cambio, en una tumefacción por una sinovitis, tal es el caso de una bursitis olecraniana, estas van a ser de forma localizada, van a estar bien delimitadas, por lo tanto solamente van a ser de ubicación retro-olecranianas. En casos muy raros podrían extenderse hacia la región anterior. Ya no te olvides, bien delimitadas, van a estar localizadas sobre todo alrededor de la prominencia ósea y no van a borrar los repes óseos. Importante en la región posterior del codo identificar el triángulo de Nelaton. ¿Por qué? Porque este triángulo puede verse alterado y nos puede indicar una luxación, por ejemplo, de codo, que es una de las causas muy frecuentes, pero también puede ser indicativo de una bursitis. Ya, chicos, en esos casos el triángulo se ve afectado. El triángulo está formado por una proyección desde los epicóndilos, es decir, una línea horizontal, y después una línea entre ellos hacia el olecrano. Chicos, es un triángulo equilátero, no te olvides, se altera en luxaciones del codo y también en las bursitis en menor frecuencia. La palpación. ¿Por qué es importante la palpación del codo? Primero, porque nos va a permitir identificar si hay un aumento de la temperatura. Para ello, es importante remarcar que no debemos de cuantificar, ¿no? ¿Qué temperatura es la que presenta? Sino solamente constatar si hay un aumento, es decir, una sensación de calor a la palpación y hacerlo con el dorso de la mano. También evaluar si hay dolor a la palpación y también identificar sobre todo qué estructuras están comprometidas y valorar la tumefacción, ¿no? Determinar los límites para poder saber o identificar si estamos ante una tumefacción de origen articular o una tumefacción de una inflamación de las bolsas sinoviales. Existen maniobras específicas, chicos, ¿ya? Sobre todo que nos van a permitir evaluar si nuestros pacientes presentan una epicondilitis o una epitrocleitis. Como las epicondilitis son las más frecuentes, las causas más frecuentes de dolor a nivel del codo, estas son las que van a predominar con respecto a las maniobras de epitrocleitis. Tal es el caso, en primer lugar, la maniobra de la silla. Para eso, nosotros le vamos a indicar a nuestro paciente que se encuentre primero de pie, ¿ya? Que se encuentre primero de pie, que el codo esté extendido y que el antebrazo se encuentre en pronación. Luego de ello, le vamos a pedir que levante la silla por unos segundos, agarrándola del respaldar, ¿ya? Del respaldar. ¿Qué vamos a tener que valorar? Si hay dolor al realizar dicha prueba, ¿ya? O si hay una disminución de la fuerza de agarre. También es importante resaltar eso, ¿ya? Si hay dolor y hay disminución de la fuerza de agarre, la flexión está a nivel de epicóndilo lateral y de los músculos que se originan en él, ¿ya? Es decir, los extensores, músculos extensores. Recuerda, prueba de la silla, valorar epicondilitis. Otra prueba específica es la de Thomson,
¿ya? La de Thomson. En este caso, nuestro paciente va a estar en una flexión del codo de aproximadamente unos 20 grados. Le vamos a pedir a nuestro paciente que el antebrazo se encuentre en pronación, con una mano, en este caso, nosotros los evaluadores, la mano izquierda, vamos a coger por la parte lateral, vamos a palpar o estabilizar el codo. ¿Ya? Con la otra mano, en este caso la derecha, vamos a generar un efecto de oposición a nivel del dorso de la mano. ¿Qué le vamos a indicar a nuestro paciente? Que haga una extensión de la muñeca. ¿Ya, chicos? Que lleve tal cual la muñeca como se está direccionando por esta flecha. Que lo lleve hacia arriba mientras nosotros estamos haciendo una fuerza de oposición hacia abajo. Y de igual forma que vamos a evaluar si hay dolor, si hay presencia de dolor al nivel en el cual estamos palpando, a nivel del epicóndilo. Muy bien. Tenemos pruebas de estrés, ¿ya? Que es tanto el estrés baro y el estrés en valgo. Para esto nuestro paciente tiene que estar sentado, ¿ya? Sentado, tiene que haber una flexión del codo aproximadamente en 20 grados y el antebrazo tiene que estar en supinación. Nosotros tenemos que estar de pie y con la mano izquierda, cual ves aquí en la imagen, vamos a estabilizar o fijar, agarrar la muñeca por la cara lateral. Con el brazo, perdón, con la extremidad derecha, vamos a coger el codo, ¿ya? Por la cara medial y a continuación nosotros vamos a ejercer presión, tal cual se ve en la dirección de las flechas. ¿Ya, chicos? Vamos a ejercer una presión por el lado de la mano izquierda hacia adentro y por el lado de la mano derecha hacia afuera. ¿Qué estamos haciendo? Un varo. Vamos a forzar un varo. ¿Y qué vamos a evaluar? La presencia de dolor o si hay un aumento del movimiento varo, ¿no? Con respecto a los ángulos que habíamos mencionado previamente. ¿No? De esta forma estamos evaluando la integridad del ligamento colateral externo, o también conocido como ligamento colateral ulnar. ¿Ya? Evaluamos la integridad. Si hay lesión, pues el dolor va a ser evidente. De igual forma tenemos la prueba de estrés en valgo, pero nosotros de pie vamos a ubicarnos de otra manera, tal cual ves en la imagen. Vamos a estar de costado del paciente. Con la mano derecha vamos a coger la muñeca, vamos a estabilizarla, ¿ya? Por su parte lateral. Y con la mano izquierda vamos a coger la articulación del codo por la cara medial. ¿Qué vamos a hacer? Movimientos o vamos a generar una presión en sentidos inversos. Por el lado de la muñeca vamos a generar una presión, vamos a generar una fuerza en este sentido, como estoy delimitando en la flecha, y con la mano izquierda de forma contraria. Al igual que en el estrés baro, estamos generando un valgo, ¿ya? Un valgo forzado y evaluar nosotros aquí la presencia de dolor. Estamos evaluando la presencia de dolor. ¿Qué vamos a determinar con esta prueba de estrés valgo? Si hay una lesión a nivel del ligamento colateral interno, ¿ya? Vamos a ver si hay una lesión de dicho ligamento. ¿Ya? No te olvides, esta flechita va hacia adentro, esta fuerza, y esta de aquí hacia afuera. Tenemos el signo de Tinel, ¿ya? El signo de Tinel sobre todo se utiliza para determinar si hay un atrapamiento del nervio cubital. Para eso nosotros tenemos que pedirle a nuestro paciente que flexione el codo tanto en 30 como en 90 grados. Nosotros fijamos la muñeca con la mano izquierda y con la mano derecha nosotros vamos a percutir, ¿ya? No te olvides, vamos a percutir al nervio cubital que se va a localizar en el canal olecraniano interno. ¿Qué esperamos del signo de Tinel? Es decir, ¿cuándo consideramos un signo de Tinel positivo? ¿Ya? No te olvides, ¿cuándo consideramos un signo de Tinel positivo? Cuando nos refiere al paciente, sobre todo si presenta esa sensación de hormigueo, de corriente. Ahí estamos hablando de un signo de Tinel positivo. ¿Ya, chicos? Tenemos que mencionar también la prueba de Mills. La prueba de Mills también evalúa la epicondilitis. ¿Ya?
En este caso, el paciente tiene que encontrarse en bipedestación. ¿Ya? Bipedestación, tiene que estar de pie. El brazo, perdón, el antebrazo tiene que localizarse en pronación. Nosotros con una mano, en este caso la mano izquierda, vamos a fijar la articulación del codo, lo vamos a hacer por la cara lateral. Con la otra mano nosotros vamos a coger la parte dorsal, ¿ya? La parte dorsal de la mano. Y importante aquí mencionarles que el paciente tiene que encontrarse con el hombro en rotación interna. Chicos, el hombro con rotación interna. ¿Qué le vamos a pedir a nuestro paciente? Que realice un movimiento de supinación, ¿ya? Es decir, en este sentido, como estoy señalando con la flechita. Y nosotros vamos a generar un efecto de oposición. Ya recuerda que el antebrazo se encuentra en pronación. Entonces le vamos a pedir a nuestro paciente que realice supinación y nosotros vamos a oponernos, vamos a generar resistencia a dicho movimiento. ¿Qué vamos a esperar de la prueba? Cuando consideramos una prueba de Mills positiva, cuando hay aparición de dolor. ¿Ya? Estamos evaluando el epicóndilo lateral y en ellos la musculatura extensora. Recuerda que musculatura extensora que se origina en esta estructura o prominencia ósea. Tenemos la prueba del golfista, también conocida como la prueba de Cosen invertida. En esta prueba, nuestro paciente tiene que estar también de pie, tiene que haber una flexión del codo, ¿ya? El antebrazo va a encontrarse en supinación. Le vamos a indicar a nuestro paciente que cierre el puño, ¿ya? Que cierre el puño. Con una mano vamos a palpar la cara medial del codo, vamos a fijar ahí, en ese punto, y con la otra mano vamos a generar un efecto de oposición y le vamos a indicar a nuestro paciente que haga una flexión de la muñeca, tal cual como ves en estas flechas, que lo lleve en este sentido. Y nosotros vamos a generar una resistencia en el lado contrario. De igual forma, vemos si hay dolor, ¿ya? Pero el dolor va a localizarse a nivel de la epitróclea, ¿ya? A nivel del origen de los músculos flexores, ¿ya chicos? Músculo epitrócleo. Entonces, prueba del golfista o Cosen invertida evalúa la epitrocleitis. La prueba de Cosen, ¿ya? Consiste en paciente de pie, vamos a fijar la articulación del codo por la cara lateral, ¿no? Con el pulgar vamos a palpar, vamos a generar un poco de presión a este nivel. Le vamos a indicar a nuestro paciente que el antebrazo lo ubique en pronación. Vamos a pedirle a nuestro paciente que cierre el puño y con el puño cerrado extienda la muñeca, ¿ya? Lleve la mano hacia arriba, como está señalando la flechita, y nosotros vamos a generar un efecto de oposición. Y de igual forma, vamos a evaluar si hay dolor indicativo en esta región de una epicondilitis. Y para terminar, chicos, es importante mencionar que existen distintas etiologías que pueden comprometer al codo. Dentro de ellas habíamos comentado previamente la luxación del codo. Recuerda que la causa más frecuente de luxación de codo es la traumática. ¿Y qué tipo de luxación de codo también es la más frecuente? La luxación posterior. ¿Cómo podemos observar? La deformidad del codo. Y importante aquí considerar la evaluación del triángulo de Nelaton. No te olvides, ¿ya? Indispensable. Y la luxación del codo es muy frecuente en niños, chicos. También la artritis reumatoidea puede comprometer la articulación del codo, pero importante aquí mencionarte que la artritis reumatoidea es una afección poliarticular. Chicos, una afección poliarticular. Es decir, no solamente hay una articulación comprometida, sino hay más articulaciones comprometidas. Y dentro de ellas, la articulación que mayormente se va a afectar está a nivel de la mano. Hablamos de la articulación metacarpofalángica. Ya, vamos a ponerlo acá como la primera articulación comprometida. No te debes de olvidar eso. Este proceso es frecuente en mujeres, ya adultos, hablamos de personas de 40 a 60 años, ¿ya? 60 años, no te olvides.
Los nódulos reumatoideos son de localización de la región posterior del codo, se van a presentar en el 35% de los pacientes, ¿ya? Sobre todo varones con títulos altos de factor reumatoideo. La artritis reumatoidea cursa con dolor, hay rigidez, pero esta rigidez recuerda que es matutina, ya no te olvides, matutina. ¿Ya? Y esta afección es crónica. Ya, chicos, no te olvides, esta es una afección crónica, no es aguda, a diferencia de la luxación de codo, que es una afección aguda. ¿Ya? Es afección aguda. Esta es crónica. Y un dato adicional es que la artritis reumatoidea es simétrica también. ¿Ya, chicos? No te olvides, una artritis reumatoidea es simétrica. Bien, estos son datos muy importantes y son datos importantes sobre todo para identificarlo, ¿no? Frecuentes que debes de saber. Hay más datos, ya en el curso de medicina interna se te va a dar. Ahora, la epitrocleitis, también conocida como el codo del golfista, no solamente se da en golfistas, sino que en ellos se empezó a evaluar, se realizaron estudios y vieron que hay un alto porcentaje de estas personas que realizan este deporte que llegan a presentar lesiones de los músculos que se originan en la epitróclea. Pero también hay otras profesiones que pueden cursar con epitrocleitis, tal es el caso de los carpinteros. Esta afección es por igual, tanto en varones como en mujeres, ¿ya? No hay predominio por un sexo en particular. La epitrocleitis se da sobre todo en el brazo dominante, ¿ya? No te olvides, brazo dominante. Esta es una afección crónica, ¿ya? No es aguda, es crónica y se debe, al igual que la epicondilitis, a los movimientos repetidos de forma persistente y con gran esfuerzo. ¿Ya? Hablamos de también un tiempo estimado que debe de darse diariamente para que predisponga a la epitrocleitis. ¿Ya? En UpToDate puedes revisar, el tiempo estimado es al menos 2 horas diarias de práctica o actividad enérgica y persistente. La epicondilitis es también de afección en brazo dominante, pero es considerada la causa más frecuente del dolor de codo, ¿ya? O causa más común de dolor de codo. ¿Ya? También se pudo observar en jugadores de tenis, con este porcentaje que estás viendo aquí en la diapositiva, pero no es solamente o exclusivamente en jugadores de tenis. Puede darse también en fisicoculturistas, puede darse también en gimnastas, puede darse también en trabajadores de construcción, porque la epicondilitis también puede originarse por una actividad enérgica y persistente relacionada a la carga de peso de mayor de 20 kilogramos. Chicos, de 20 kilogramos. Aquí mencionarles también que es de dolor bien localizado. En ambos casos, tanto en la epitrocleitis como en la epicondilitis, los dolores van a ser localizados. ¿Ya? Localizados. Hay factores de riesgo que predisponen para ambos casos, tanto para la epicondilitis como la epitrocleitis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad es un factor de riesgo. Entonces, tanto en ambos casos, la epitrocleitis y la epicondilitis aumenta con la edad, es decir, es de mayor presentación en mayores de 40 años. ¿Ya? Otro factor de riesgo es la obesidad. ¿Ya? Otro factor de riesgo es la obesidad y el consumo del tabaco para ambos casos. Y no olvides que es de afección crónica, igual que en la epicondilitis. Entonces también la epicondilitis es de afección crónica.